Hola, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Vamos a trabajar hoy sobre el ensanchamiento de la caña de una bota, así que este video va a ser muy interesante. Bienvenidos. Bueno, antes de comenzar les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal. Esto es sobre reparación de calzados y otros artículos similares. Y el trabajo que vamos a hacer hoy es ensanchar la caña de esta bota, que a la persona que lo usa le queda ajustada en este último tramo. Ya hemos hecho algún video que lo podemos recordar aquí en nuestro canal, donde le pusimos un elástico del lado de afuera. No fue en otra bota, por supuesto, pero en este caso, lo que le falta es bastante, vamos a utilizar un pedazo de cuero. Cuando las botas tienen cierre como esta, cuando no son caña cerrada, digamos, sino que tienen cierre, podemos hacer este trabajo de ensancharle del lado interno. Tenemos que ver cuánto es lo que le falta a la persona que lo va a utilizar para poder calcular el pedazo que le vamos a colocar. El segundo paso sería conseguir un material del color lo más parecido posible, en lo posible cuero. Si fuera posible es siempre mejor, el cuero es más resistente. Y luego entonces hacemos este trabajito que básicamente consiste en abrir de un lado del cierre, descoser una parte del cierre y agregarle entonces este pedazo de cuero que sería con una forma de cuña, que le va a dar más amplitud en la boca de la bota. Lo primero entonces es conseguir un cuero. Yo conseguí aquí un cuero bastante parecido en el color. Luego a este cuero le vamos a hacer forma adecuada, que es una forma de triángulo. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de centímetros que tenemos que ensanchar la caña. En este caso la clienta me pidió que lo ensancháramos 10 centímetros arriba, lo cual yo le voy a dar aproximadamente 1 centímetro más, para que después una partecita quede en la parte del pegado, va a quedar interno, así que va a terminar quedando 10 centímetros más como me lo piden. Para eso vamos a cortar el cuero de forma triangular. Lo que tenemos que hacer es, como se ve aquí, vamos a marcar, entonces dijimos en vez de 10, 11 centímetros. Vamos a calcular la mitad, que sería 5 centímetros y medio. Y aquí vamos a subir con un ángulo recto sobre la línea que marcamos al medio. Y la otra parte es que la persona me dijo que con 15 centímetros de alto ya es suficiente. Entonces nosotros le vamos a dar un poquito más para que no quede corto y no le quede tan ajustado. Así que vamos a subir hasta el final. Esto tiene aproximadamente 18 centímetros. Vamos a llegar hasta el final. 18, 19 centímetros. Y ahora sí vamos a darle la forma de triángulo. En el final de la recta vamos a unirlo con el primer punto. Y hacemos lo mismo del otro lado. Para que tengamos una idea, esto sería la forma de un banderín, digamos. Entonces nos queda de esta manera. Este es el triángulo que vamos a agregar. En este caso yo ya tengo uno cortado y vamos a colocarlo entonces en la bota. El paso siguiente entonces es abrir en la zona del cierre. Vamos a calcular más o menos el largo que vamos a abrir y descosemos el cierre. Yo recomiendo siempre del lado de atrás, o sea que da para la parte del talón, pero podría hacerse en cualquiera de los dos lugares. Bien, separamos el cierre, abrimos aquí un poquito más y ahí sería suficiente. Entonces ahora vamos a pegar esta cuña que hicimos, que parece que quedará baja, pero después cuando esto quede en la forma del pie, ustedes se van a dar cuenta por el largo del cierre que está en buen largo y no va a tener ningún problema. Tenemos que fijarnos que después el cierre va a coserlo, lo vamos a coser de este lado y nos va a quedar justo en el largo donde va. Bueno, entonces retiramos todos los restos de hilo y vamos a pegar entonces el aplique. Le vamos a poner pegamento aproximadamente
en el centímetro extra que le pusimos. Le vamos a poner un poquito de pegamento y lo ponemos aquí en este lugar. Recuerden que si tiene forrado interno como este, que tiene un forrado interno la bota, le ponemos pegamento de los dos lados y entonces pegamos el aplique nuevo en el lugar. Pegado entonces el cierre, pegamos el aplique, la grande. No se preocupen que parece que queda mal, una vez cosido ya les muestro cómo queda, pero mientras dé bien el largo del cierre va a estar muy bien hecho. Ahora vamos a ir a la máquina de coser, vamos a coser esta parte, vamos a coser también sobre el cierre. En algunos casos también se puede coser por aquí arriba, eso según les guste o no les guste, y ya va a quedar entonces listo el trabajo y les muestro cómo queda más ancha entonces la caña de la bota. Bien, ahí está terminado, entonces cosimos en los dos lugares, quedó entonces listo. Ahora parece que quedará en diferente altura, pero una vez que cerremos el cierre, ustedes pueden ver que la línea es igual. Entonces va a ensanchar lo que la persona necesita y va a ser suficiente. Entonces recuerden que acá lo que nos va a quedar ya son los 10 centímetros. Y el largo, que bueno, todo eso son los datos que el cliente nos va a dar, cuánto es lo que necesitan agregarle. Muchas veces suelen decirnos que me sube el cierre hasta cierto punto, desde ahí en adelante tengo que ensanchar y a ir viendo si hay que agregarle 5, 8, 10 centímetros, lo que ustedes crean conveniente. Por último, podemos pasarle un poquito de crema para igualar un poco los colores y crema, pomada, lo que tengan de lustre para que igualemos un poco los colores y entonces la presentación va a ser mucho mejor. Bueno, trabajo terminado, le pasamos un poco de lustre para que queden iguales los colores, lo más parecido posible. Recuerden no poner exceso de pegamento cerca de los cierres donde después pueda trabarse en el momento de subir o bajar el cierre, y en las costuras también la menor cantidad posible para que no nos haga ninguna costura en falso la máquina. Muy bien, hasta aquí nuestro video de hoy, espero que les sirvan las ideas y nos vemos en la próxima.